puede ser, de todas maneras, quizás así todo, 90 minutos hubiese sido poco, digo, es contrafáctico, ¿no? Decir si la secuencia, si esto de poder volver atrás lo hubiese resuelto, no lo sé. Efectivamente a mí los 90 minutos me resultaron poco, sobre todo porque la metodología de trabajo implicaba otras modalidades fuera del cuestionario del TED, ¿no? Trabajar en un Word, trabajar en hojas, sacar foto, cargarla, todo este movimiento informático también consume un poco de tiempo y si bien somos generaciones informatizadas, inevitablemente lleva un tiempo, a algunas personas la computadora le anda mejor que a otras, no sé, son elementos que terminan consumiendo, ¿no? Yo no Sí, o sé. las conexiones mismas con respecto a lo que decías vos, Andrés. Claro. Te funciona mal internet, ese día medio lento y tardás en cargar los archivos. Claro, y no tenemos una práctica en el hacer los exámenes de esta manera. No es que es algo que estamos entrenados. En principio estamos entrenados a la presencialidad y trabajar en hoja, eso por un lado, pero todos nos tenemos que adaptar y dar lo mejor de nosotros. Pero en comparación con otros exámenes que hemos dado en el cuatrimestre en particular, este fue como muy multitasking, ¿no? Diferentes versiones por todos lados, de formato, y bueno, y el tiempo, no sé, yo creo que se podrían haber utilizado las 2 horas, y con las 2 horas creo que se hubiese llegado bien. Este es mi sentimiento, mi caso personal. No me faltó tanto, ¿no? También con respecto a lo que decías de la secuencialidad, creo que sí hubiera estado bueno que no sean secuenciales, porque no tuvimos momento, aparte de todo lo que dijo mi compañero, para rechequear lo que hicimos y entregamos. Y además creo que lo de la secuencialidad también un poco ayudaría a planear mejor el tiempo, si sabemos lo que viene después o podemos volver a una pregunta anterior. Es distinto. Creo que sumaría que no fueran secuenciales las preguntas. Sí, te entiendo. O sea, en primer punto hay un primer punto que hace al tiempo, a la disponibilidad de tiempo, y después a poder dar la posibilidad u oportunidad de ver todo el examen, bien, para poder gestionar adecuadamente el tiempo. Con respecto a lo operativo en sí del examen, la cuestión de hacer el gráfico, sacarle la foto, o hacer el gráfico en PEN, guardarlo como JPG, pasarlo, insertarlo en el Word y el Word transformarlo en PDF. Todos están al tanto de que esto iba a ser así, porque esto lo dijimos y se habló. ¿Todos sabían esto o alguno se lo encontró como una sorpresa? Yo creo que la sorpresa fue que no sean las 2 horas, como dijo Andrés, en realidad, y no esa modalidad que nos habían explicado. Pero como dijo, lleva tiempo el hecho de sacar la foto, subirla, y es verdad, o sea, y algunos más todavía, pero 1 hora y media es poco. Sí, a mí me parece que deberían de haber aceptado que la gente pueda entregar, digamos, por más que se había terminado el tiempo, digamos. Por lo menos yo lo pregunté antes de arrancar y el profesor había dicho que no. Y cuando terminamos, si no me equivoco, unos compañeros se quedaron porque les pasó eso y los dejó presentarlo a través del mail. Pero hablé con otros que estuvieron en otras salas y me dijeron que no los dejaron entregar. Y es como que vos hiciste el parcial, no es que no lo hiciste, solo que no llegaste a cargarlo. Entonces me pareció como medio hasta ridículo, perdón la palabra, pero que no te lo dejen entregar porque nada, en el momento sacaste la foto 2 minutos, te tardaste en pasarla porque la tenías que pasar a la computadora y después cargarla. Mismo también dejaban subir solo 2 fotos, entonces a mí se me complicó, tardé más y terminé comprimiendo todo en un PDF para subirlo. Que ni siquiera sé si lo tomaron o no, pero si no, no lo podía hacer, digamos, porque tenía que laburar sobre la hoja y después laburar en el Word, digamos. Entonces me parece que más allá de la secuencialidad y demás, yo entiendo que eso tiene que ver más con que no nos copiemos o algo por el estilo,
pero me parece que deberían haber aceptado que la gente pueda entregar, nada más. Eso me parece algo mínimo. El tema de la entrega fuera de tiempo, o sea, igualmente nosotros íbamos avisando, o por lo menos lo que sucedió en mi mesa, que ninguno de ustedes estuvo en mi mesa, creo, ¿no? Lo que fue sucediendo fue que íbamos avisando el tiempo que iba quedando y el tiempo medio, promedio, para pasar a la siguiente pregunta. La realidad es que cuando lo supongo esto, ¿no? Que cuando se elaboró el examen, se tuvo en cuenta de que justamente era lo adecuado 1 hora y media. ¿Bien? Así que nada, yo voy a hablar esto con el coordinador del curso, a ver cómo lo replanteamos o al menos lo utilizamos como una cuestión de mejora para el segundo examen. Bien. Daniel, ¿te puedo hacer otra? Sí. Bueno, otra sugerencia es que si bien nos habían avisado cómo iba a ser la metodología de las fotos y todo eso, Claro. no está bueno que, o por lo menos en mi opinión, a mí no me pareció que estuvo bueno trabajar directamente en un Word, porque un poco te saca del SED y te saca del cronómetro del SED. Y tenés que estar yendo y viniendo. Eso a mí me pareció un poco engorroso. Quizás si podemos escribir las preguntas en el SED y solo subir las fotos en lugar de subir directamente un Word o un PDF, eso sería un poco mejor. Bien. Bueno, igualmente, si vos lo decís por una cuestión de tiempo, yo entiendo que en todas las salas se iba informando el horario y cómo iba avanzando, ¿no? Bueno. Sí, pero por ejemplo, en mi sala, el profesor que nos dijo que dediquemos media hora al primer punto y que nos iba a avisar. Y nos avisó 35 minutos, después no fue media hora ni, che, te faltan 10 minutos para la media hora. Entonces ya se me había pasado mi media hora y tenía que subir el archivo. No es lo mismo ir vos viendo tu cronómetro que alguien te avise, quizás. Bueno, sí, o sea, como dijo en algún momento Andrés, ¿no? O sea, son todas experiencias nuevas donde todos tenemos que aportar un poco de nosotros mismos. Por eso este espacio, este tiempo, para plantear todas estas cuestiones y dificultades y, bueno, y en qué se puede meter algún proceso de mejora, ¿no? Y bueno, en todo caso se apuntará todo esto que me están comentando y lo hablaremos con el equipo, la cátedra, y bueno, también en función de cómo resulten las notas, ¿no? Mercedes o María de las Mercedes, ¿vos querías decir algo más? No, yo iba a hablar sobre esto de la secuencialidad, que para mí es como lo que más me afectó, porque a mí me pasó que yo en el ejercicio 1, más allá de que el profesor había dicho que convenía hacerlo en media hora, yo me trabé porque había cosas que no me acordaba y mientras pensaba y demás, al no saber cómo era realmente el ejercicio 2, me pasó que cuando pasé al ejercicio 2 me quedó, digamos, más de la mitad sin hacer por el tema del tiempo. Si uno quizás puede ver todo el examen en una secuencia y vos podés ir y venir, si te trabas en una parte, podés hacer otra. En cambio, de esta forma era o entregarlo donde esté, digamos, y bueno, y jugártela a que el otro ejercicio lo hagas bien. Tal cual. Ahí Van Hostic acota algo, que las notas les quedan. Igualmente el tema de las notas, bueno, todos saben que nada, que hay recuperatorio y que hay oportunidades hay otras oportunidades de evaluación. Así que eso también hay que aprovecharlo. Bien. Tampoco es que, o sea, hasta que no dan la nota, el lunes esperemos poder entregar las notas y bueno, y veremos, cada uno analizará su situación
Meli, ¿estás ahí? Sí. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Yo ya tuve he apuntado bastantes cuestiones. Así que Gracias por el espacio de devolución. La verdad que no pasa en todas las clases, después de un parcial, este espacio de poder dar una devolución respecto a esto. bueno, igualmente el espacio de evolución no se limita a esto. Quien tenga alguna duda en particular, o se comunica con Melissa o se comunica conmigo y vemos de qué manera podemos resolverlo. Yo digo lo mismo, o sea, para nosotros todo esto es nuevo, esta coyuntura sanitaria y demás es esto nuevo, así que bueno, es una cuestión de ir aprendiendo y aprovechando y capitalizando de algún modo todo esto, ¿no? ¿Se puede, Meli, iniciar? Sí, ya lo tienen ahí. Está visible. Y les puse el límite de 5 minutos como siempre, pero no les puse inicio y finalización en un horario determinado. Así que ya háganlo ahora. Bueno, ingresen y nos vemos en breve. Sí. ¿Está bien? Gracias.
¿Estamos todos de nuevo? ¿Pudieron? Sí. ¿Todo bien con Sí. el cuestionario? Bueno, arrancamos. Gente, Vale. hoy tenían para ver 3 videos, ¿no? Íbamos a ver indicadores del sector interno, tenían 3 videos, íbamos a ver en el primer video lo que plantea el ingeniero Calonge es la cuestión de políticas, bien, creo que después hace referencia a algún que otro indicador, pero lo más sólido, lo más pesado en cuanto a indicadores macroeconómicos está en el segundo video del ingeniero Polcam, y luego hay un tercer video. El tercer video lo pudieron ver porque creo que avisamos casi sobre la hora el tema de que había un tercer video, ¿no? Yo lo pude ver. ¿Lo pudieron ver? Entonces, pues yo justo lo vi, creo que lo vi ayer, de ayer. Bueno, entonces, y en el set, en la clase específica del día de hoy, tiene un cuestionario, ¿no? Vamos a trabajar sobre ese cuestionario, yendo y viniendo con el cuestionario. ¿Todos tienen ese cuestionario en Word? Por favor, tengan todos el cuestionario a mano, así sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Es un cuestionario que tiene un título, un encabezado donde dice PBI, función de consumo y ahorro. La parte de consumo y ahorro va a quedar para la clase que viene. Bien. A responder estas preguntas, que creo que llegan hasta la 16, al menos para esta clase, es recomendable el tema de que vayan y vengan con el mochón también, ¿bien? Para complementar. Ahora sí, creo que va a ser, o es muy recomendable que tengan a mano el mochón, ¿bien? Y si tienen a mano la cuarta edición, que creo es la última, mucho mejor, ¿bien? De hecho, hay una pregunta que se responde con esa última cuarta edición. Yo tengo la segunda y nada, me costó responderla. Entonces, todos están con esa guía de lectura de PBI, consumo, función de consumo y ahorro. Esa está en el set, en la parte de las clases, en la clase que era la de hoy, la introducción a la macroeconomía. Exactamente, bien apuntado por Melissa. Bueno, si todos están con ese formulario, con ese Word abierto, la primera de todas las preguntas, son todas preguntas orientadoras, ¿no? Para que ustedes vayan buscando en la bibliografía y sepan qué es lo relevante. Bien. La primera de las preguntas plantea la cuestión de cuál es el ámbito de estudio de la macroeconomía. Luego de haber visto el video, bien, y con un poco del libro del hongo y el mochón, ¿quién se arriesga a responder esta primera pregunta orientadora, que es de las más fáciles de todas? A ver. Yo la respondo. La macroeconomía estudia el funcionamiento de una economía de manera agregada, que nos permite obtener una visión simplificada de esa economía y conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica. Perfecto. Lo que dice justamente el ingeniero Calonge en su video, ¿no? Estudia el funcionamiento de la economía de manera agregada y sus indicadores, ¿bien? Cuando hablamos de agregados o indicadores macroeconómicos, hablamos de datos de empleo, de desempleo, tasa de desempleo, tasa de inflación, producto bruto, ¿bien? Producto bruto interno, producto bruto nacional. O sea, se estudia el funcionamiento de manera agregada, no en forma individual, como veníamos estudiando. Nosotros veníamos estudiando en microeconomía las unidades de producción, las unidades de consumo, oferta, demanda, elasticidad, equilibrio empresario, costos, son todos temas de microeconomía, ¿bien? Y lo único que agregaría sería el tema de que en un momento Patricio agrega que, bueno, el principal pensador económico de este lado de la economía, de la macroeconomía, fue John Maynard Keynes, ¿bien? Un
economista inglés que vivió entre el siglo XIX, fines del siglo XIX y principios, primera mitad del siglo XX, bien, cuyas teorías y su pensamiento económico tuvo mucha preponderancia y mucha relevancia e influencia luego de la crisis del 29, de 1929, desencadenada en Estados Unidos. Bien. Entonces, ¿alguna duda sobre esta primera pregunta de cuál es el ámbito de estudio de la macroeconomía? Continuamos con la 2. ¿Qué diferencia hay entre una variable flujo y una variable stock? ¿Podrían hallar alguna respuesta vinculada con variable flujo y variable stock? ¿Con qué agregado macroeconómico lo asocian? ¿Con qué indicador macroeconómico? ¿Tiene más relación con alguno en particular? ¿Una aproximación sobre variable flujo y variable stock? Tiene que ver con si son variables medidas con indicadores monetarios o indicadores de producción. Por ejemplo, el PBI podría ser una variable stock porque habla de el indicador de una variable stock porque está midiendo niveles de producción, y quizás un indicador sobre el ingreso esté midiendo una variable de flujo. ¿Hay algo de eso? Se te corta, Andrés. Si dijiste algo no te escuché. ¿Se me escucha? Sí, yo te La última escucho. parte no. Hablas de producción. Que la producción en un momento determinado puede ser una variable stock y después ahí quedó, me parece. Y dijo que dio como ejemplo el PBI como variable de stock por la cantidad de producción, y dio como ejemplo el ingreso como una variable de flujo. Ok, bueno. Vamos a hacer algunas aclaraciones, ¿no? La principal diferencia tiene que ver con la cuestión temporal, ¿no? O sea, con cómo pasa el tiempo. Bien, si es una variable stock, se podría asimilar u homologar como una foto en un momento determinado de una determinada variable. O sea, la producción, por ejemplo, o el ingreso en determinado momento, ¿no? Puede representar una variable stock. ¿Bien? También se lo asocia mucho a, por ejemplo, esto quizás les llegue a sonar, que una variable stock también puede hacer referencia a un stock de capital. Bien, un stock de capital, y cuando hablamos de capital hablamos de bienes de capital. Bien, en definitiva es el valor de bienes que van a proporcionar servicios valiosos en el futuro. En aquellos bienes y servicios que me sirven para producir otros bienes. Bien, entonces ahí tengo un determinado stock de capital, una determinada cantidad de maquinarias, tecnologías, equipos, plantas, instalaciones, bien, que me van a dar un flujo de producción determinado. Por eso la producción también puede ser una variable flujo, bien. Ahora sí, la inversión, bien, en muchos casos también puede ser tomada. ¿Se acuerdan que la inversión tiene que ver con la producción de bienes de capital duradero, bienes de capital físico? La inversión y la formación de capital, bien, sí pueden ser consideradas una variable flujo, bien. Cuando hablamos de inversión hay que hacer la diferencia, bien, de inversión de capital fijo, durable o físico con inversión financiera. ¿Bien? Esa inversión financiera representa la compra de acciones, bonos, papeles de deuda, bien, cualquier activo financiero. Son dos cuestiones diferentes y que hay que diferenciar en economía. Inversión para nosotros, para los economistas, tiene que ver con invertir en bienes de capital, bien, formar la formación bruta de capital fijo, bien. Otra cosa es la inversión financiera, bien.
Eso por un lado. ¿Alguna duda? Otra definición que quizás llegan a encontrar en el mochón, ¿bien? Cuando habla de variables stock, tiene que ver que, aunque son aquellas variables que están referidas a un momento de tiempo, ¿bien? Pero esa referencia al tiempo solo es necesaria como un dato histórico. Por ejemplo, variables stock pueden resultar siendo, como dijiste Andrés, el tema del ingreso, la riqueza, una población a determinado año, al año 2020, al 2001, ¿bien? A 1993. Y después tenemos las variables flujo, que son aquellas que solo tienen sentido referidas a un periodo de tiempo específico. Esto seguramente lo van a entender muy bien con el tema de la cantidad de dinero, ¿bien? La cantidad de dinero que representa, por ejemplo, un salario, unos honorarios, ¿bien? Muchas veces no se especifica en el tiempo, durante qué periodo de tiempo tiene lugar esa ganancia, ¿bien? Por ejemplo, hablamos de salario mínimo vital y móvil. ¿Cuánto es hoy en día? Está en 18.000 pesos. Se dice 18.000 pesos, pero todos sabemos que esos 18.000 pesos son mensuales, ¿bien? En otros países, por ejemplo, la cuestión de la cantidad de dinero asociada a la retribución del factor trabajo, es decir, los salarios, ¿bien? En Estados Unidos, por ejemplo, ellos están acostumbrados de hablar de salario anual, y lo llevan todo a un valor o a un monto anualizado, ¿bien? Entonces, para sintetizar, variable flujo, variable stock, la cuestión de la variable stock atada a la formación de capital, las inversiones como variable flujo, y después la importancia de determinar si se está hablando de un momento, bien, una foto, un momento en el tiempo, un dato histórico, o si comprende un periodo de tiempo determinado en cuanto a tiempo. ¿Quedó claro todo esto? Variable stock, variable flujo. Otra cosa que quizás les va a llegar a interesar y lo van a ver más adelante, pero no está de más decirlo, es la cuestión de stock de capital natural. ¿Bien? ¿Qué se imaginan cuando hablamos de stock de capital natural? Homologando o buscando similitudes entre el capital natural y el capital físico. El capital físico son las maquinarias que me permiten tener un flujo de producción determinado, ¿bien? De bienes que voy a vender yo como fábrica en determinado mercado. ¿Qué querrá decir el capital natural y un stock de capital natural determinado? ¿Qué comprendería un stock de capital natural? ¿Qué les suena? ¿Algún recurso que pueda ser asimilado en este concepto? Stock de capital natural. Que ese stock de capital natural anualmente da un determinado flujo de bienes y servicios o de recursos naturales. ¿Se imaginan algo parecido a eso? Como una plantación forestal, por ejemplo, sería exactamente un stock de capital natural. Muy bien, Carolina. O sea, muchos economistas ambientales hablan de un stock de capital natural determinado en masa boscosas, que ese stock de capital natural da como resultado un flujo de recursos maderables que luego se vuelcan al mercado. ¿Bien? Cuando se habla de stock de capital natural y de flujo de capital y de flujo de bienes derivados de ese capital natural, se hace referencia a eso. Lo mismo sucede con las pesquerías, por ejemplo. Y eso luego deriva, o sea, nosotros tenemos un recurso pesquero, un stock de recurso pesquero, ¿bien? Lo debiéramos manejar sostenidamente para el flujo de los bienes derivados de ese stock de recurso pesquero sea sostenible en el tiempo, ¿bien? Cosa que no está pasando, por ejemplo, con algunos recursos o algunas especies ictíolas en el mar argentino, ¿no? Si ustedes son de ir a la pescadería, a veces se encontrarán con esos comentarios de que cada vez
qué sé yo, supongamos la merluza, ¿no? Nombrando alguna especie, vienen los especímenes o los individuos cada vez más chiquitos o de menor tamaño. Justamente eso tiene que ver con que se está descapitalizando de alguna manera o agotando recursos o atacando o manejando no sosteniblemente el stock de recursos pesqueros. Pues en definitiva, el stock de recursos pesqueros tiene sus ciclos biológicos, sus ciclos reproductivos, sus tasas de reproducción, y una mayor tasa de extracción implica empezar a comerse el stock de capital natural. ¿Bien? Así que estos serían ejemplos de stock y flujo en cuanto a recursos naturales. En cuanto al suelo también, ahí Nicolás hace un comentario, también se lo podría tomar. El tema es que el suelo también, la pérdida de suelo, también se puede enmascarar de alguna manera, ¿no? Con agregado de enmienda, fertilizantes, materia orgánica, etcétera, 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 hasta que en algunos casos se puede generar suelo, ¿bien? A través del agregado externo de energía, ¿bien? Energía entendida como fertilizantes, ¿no? O sea, recursos exógenos. ¿Continuamos? ¿Alguna duda con respecto a la 1 o a la 2? No, ninguna. Bien. Seguimos con la 3. ¿Qué se entiende por política económica y cuáles son los objetivos estratégicos por los cuales se aplica? Esta también está en el video y la pueden complementar con el libro de Longo, donde también se citan algunos ejemplos. ¿Alguien se arriesga a dar una respuesta de la primera parte, que se entiende por política económica, y de paso de la segunda, cuáles son los objetivos estratégicos por los cuales se aplican? Bueno, si nadie se anima, voy a reproducir lo mismo que dijo mi ingeniero y amigo Calonge, de qué es la política económica. Bien, no es ni más ni menos que un conjunto de decisiones económicas. Bien, son decisiones económicas, esas decisiones económicas implican medidas, instrumentos y herramientas para alcanzar determinados objetivos. Bien, y esas decisiones las toma el gobierno, obviamente vinculadas a la economía, de allí el término política económica. ¿Bien? Entonces se toman decisiones dando un rumbo y buscando alcanzar determinados objetivos. En el libro van a encontrar, y en la bibliografía del Mochón y en el video, en la presentación, que esos objetivos por lo general tienen que ver con alcanzar un alto nivel de producción. ¿Bien? No hay ninguna política económica que vaya en el sentido de bajar el nivel de producción, porque eso justamente hace a el tema de mantener una baja tasa de desocupación o mantener una alta tasa de ocupación, según con qué indicador se lo mida, ¿bien? O los gobiernos lo que buscan es mantener estables los precios de la economía, la cuestión de la inflación, de la alza generalizada de precios, mantenerla bajo control, bien, porque ustedes bien saben que toda situación inflacionaria, toda situación económica inflacionaria y todo proceso inflacionario justamente va a perjudicar mucho más a los estratos sociales de menores recursos, ¿bien? Y va a generar una mayor cantidad de población en situación de pobreza e indigencia, ¿bien? La cuestión de, en este mundo globalizado, insertar al país en el comercio internacional a través de diferentes acciones e instrumentos de política exterior. ¿Bien? Entonces, como bien decíamos antes, cumplir estos objetivos determina tomar ciertas decisiones. En definitiva, el nivel de vida de un país va a depender de
gran parte de esta política económica y va a ser al desarrollo, al nivel de empleo, al nivel de precios, al comercio internacional, al comercio exterior y al manejo y gestión de recursos naturales y medio ambiente. Bien, yo creo que de esta pregunta 3 no hay mucho más para analizar. Sigue continuando con la cuestión de las políticas. Bien, hablemos un poco de cómo se instrumentan, qué tipos de políticas se pueden mencionar, es la pregunta 4, y qué aspectos de la vida económica de un país atiende cada una de ellas. A ver si me pueden dar ejemplos de diferentes instrumentación de diferentes políticas fiscales, monetarias y otro tipo. A ver. Hablamos de política fiscal. ¿Qué se les ocurre? Se refiere al manejo de los ingresos y los gastos públicos, ingresos como impuestos, tasas o tarifas, y como gastos públicos, sueldos, infraestructura, defensa, no sé, caminos. Exactamente, es una de las políticas más importantes para cualquier gobierno, ya sea un gobierno nacional, provincial o municipal, bien, cómo va a obtener esos recursos, esos ingresos, bien, y en qué va a gastarlo, dónde gastar, cómo va a gestionar ese gasto público, bien, en definitiva, a quién cobrar y a quién beneficiar con ese gasto público. Como bien decía el compañero acá, el gasto público implica todo tipo de gastos en diferentes tipos de sectores. ¿Bien? Entonces, política fiscal abarca todas las cuestiones de impuestos, impuestos progresivos, regresivos, directos, indirectos, tema de la coparticipación y cómo se gasta, es decir, mucho de lo que tiene que ver con el resto de las políticas, por ejemplo, política social, hacia la cuestión de la política fiscal y cómo obtener esos recursos para luego gastarlos. ¿Bien? En cuanto a política monetaria y financiera, bien, ¿qué me pueden decir más allá de que, no sé si es la próxima clase o la clase dentro de 15 días vamos a ver dinero, bancos y demás? Cuando hablamos de política monetaria y financiera, ¿qué organismos están a cargo de la política monetaria? ¿Qué instituciones intervienen en la política monetaria y financiera? ¿Qué quiere decir política monetaria y financiera? Puede ser que sea el dinero que se inyecta en la economía, digamos, y la institución en muchos de los países decía que había un banco central, digamos, como hay acá en Argentina, digamos. Exactamente. A ver, básicamente con eso dijo el compañero Reynoso. Bien, ¿cuánto dinero se inyecta en la economía? ¿Cuánto dinero circulante hay en la economía? Y luego lo que se podría agregar tiene que ver con diferentes herramientas o instrumentos que tenemos para inyectar más dinero o menos dinero a la economía. Es decir, tener más circulante disponible o sacar circulante de la economía. Uno de los instrumentos fundamentales es la tasa de interés. ¿Bien? La tasa de interés lo que va a provocar es que el ahorrista, ¿bien? O la población, en vez de consumir ahora ese dinero, ¿bien? Es decir, comprarse bienes, adquirir servicios, bienes y servicios, ponga ese gasto, ese consumo, ahorra el dinero, ¿bien? Porque está estimulado con una tasa de interés. ¿Bien? Ahorra, evita o se ve estimulado a no consumir, ese dinero sale del mercado, ¿bien? Y va a un banco. Y después, la otra, como decía el compañero Reynoso, uno de los actores principales en la política monetaria y financiera, en nuestro caso es el Banco Central de la República Argentina, en la única entidad autorizada para la emisión de dinero circulante, ¿bien? De curso legal. En el caso de Estados Unidos será la Reserva Federal, en el caso de la zona euro será el Banco Central Europeo, y cada país tiene su autoridad monetaria. ¿Bien? El Banco Central tiene otros instrumentos, como ya vamos a ver, el encaje, por ejemplo, que también
permiten que haya una mayor disponibilidad de circulante, una mayor cantidad de ahorro que pueda ser volcado a la inversión, pero bueno, eso es tema de clases posteriores. Respecto a política de precios, ¿bien? ¿Qué va a ser el objetivo de la política de precios? ¿Qué les parece? ¿Tener estabilidad a los precios? Exactamente. La cuestión de mantener los precios lo más estable posible, de manera que la moneda y el poder adquisitivo de la población no se vea afectada, ¿bien? Es decir, el ingreso real de la población, de la ciudadanía, no se vea afectada, ¿bien? ¿Bien? Todas aquellas medidas que permiten mantener en definitiva o en síntesis la estabilidad de precios, ¿bien? Respecto a la política exterior y política comercial, ¿en qué se imaginan? ¿Va a atender la política exterior y la política comercial? ¿Qué instrumentos puede llegar a utilizar? Y podés conectar. Lo que pasa es que no sé si se vincula con la de fiscal, pero, por ejemplo, retenciones de importaciones o exportaciones, y de manera más política, quizás acuerdos y tratados con otros países. Exactamente, vayamos por partes. Cuando hablas de restricciones a las restricciones o medidas arancelarias o pararancelarias, las importaciones o las retenciones a las exportaciones, tienen que ver justamente con una política exterior y comercial, ¿bien? De estimular o no, o estimular, subsidiar o no determinadas actividades, ¿bien? Esto ha sido materia de análisis y estudio de muchos bloques, de muchos países, de muchas zonas, ¿bien? Y eso en definitiva determina la inserción de un país en el mundo y en la región. Después, en cuanto a lo que mencionaste de integración, de bloques y demás, también, o sea, nosotros formamos parte del Mercosur, un mercado común, ¿bien? cuyo principal socio de la Argentina en este bloque es Brasil, bien, pero también formamos parte de la Organización Mundial del Comercio, y también hace muy poquito se firmó este acuerdo con la Unión Europea, pero todos estos procesos de bloques, de integración, de zonas de libre comercio, de tratados de libre comercio, son todas políticas de mediano y largo plazo, que llevan mucho, mucho tiempo, décadas y décadas. Bien. También está la cuestión del ingreso de capitales, de inversión extranjera directa, de la erradicación de empresas, de las exenciones impositivas para empresas que vengan a radicarse a la Argentina, que traigan dólares frescos, inversión extranjera directa, y también está la cuestión de los nuevos mercados, es decir, aunque Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuando tiene plata, hace rondas y giras por Europa, por Asia, por Medio Oriente, reúne cámaras empresariales, y de esa manera lo que busca es, lo que se busca con eso son nuevos mercados, ¿bien? Y favorecer la exportación de productos argentinos a diferentes destinos en el mundo, ¿bien? Otra cosa, vos, Andrés, hiciste una pregunta, ¿no? Recién. Sí, Dani, te iba a interrumpir, pero estabas muy cebado. Sobre la tasa de interés, cuando se dice de forma genérica como indicador, si se refiere al activo o la pasiva, yo le dije que tiene que ver con todas las tasas. Pero ahí, por ejemplo, Andrés lo volvió a preguntar poniendo un ejemplo, como diciendo, Estados Unidos subió la tasa de interés. Sí, cuando Estados Unidos, o sea, por lo general perdón, no sé si ibas a decir algo, Meli, y yo te interrumpí justo. Cuando Estados Unidos subió su tasa de interés, por lo general lo que quiere decir es que los bonos de la deuda de Estados Unidos subieron su tasa de interés, ¿bien? O sea,
es la más baja de todas. O sea, el bono de los Estados Unidos es el que te reporta o el que te da la menor tasa de interés. ¿Bien? Pero es el más seguro, justamente por eso te da la menor tasa de interés. O sea, y así secuencialmente, diferentes activos financieros tienen una mayor tasa de interés que esos bonos de Estados Unidos. Por ejemplo, la tasa de interés que pagan los bonos de Argentina son mucho más altos. ¿Bien? Porque bueno, ahí detrás de todo eso está la cuestión de, bueno, ese bono lo voy a recuperar o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Daniel, y después con respecto, aguardando un segundo, y después con respecto a tasa activa, pasiva o preferencial, suponte que suben la tasa, ¿no? Si sube una tasa, la tasa de interés de la Badlar, por ejemplo, ¿no? Que es para plazos fijos, es una tasa pasiva, para plazos fijos de más de $1 millón. Se publica en pizarra todos los días, ¿no? Todos los días hábiles se publica esa tasa Badlar. Sube un punto esa tasa, el Banco Nación sube un punto su tasa de interés, ¿bien? El resto de las tasas también se corren, porque en definitiva sube la activa, que es la que te cobra el banco, también va a subir la pasiva, si bien mantiene ese split, esa diferencia, sube también la pasiva. Lo mismo sucede cuando bajan, ¿bien? O sea, sube activa, sube pasiva, o sea, la va acompañado, baja activa, baja pasiva también, ¿bien? Entonces, claro, por eso yo te decía que son los mismos, o sea, como que habla de los mismos en cuanto a indicador. Exactamente. Y cómo influye la tasa de interés, influye de diferentes maneras. Justamente, un incremento en la tasa de interés lo que va a afectar, por ejemplo, si vamos a los agregados macroeconómicos, te va a afectar la inversión. Una tasa de interés elevada, o sea, contrae la inversión. Una tasa de interés más baja favorece la inversión, o va a haber más, se supone que va a haber más inversión porque endeudarse para invertir, comprar maquinarias, un tractor, una cosechadora, etcétera, etcétera, es más barato. ¿Bien? Con respecto a la tasa de interés, ¿por qué se sube o están altas las tasas de interés en Argentina? Bien, porque también se juega con que la gente vaya o al plazo fijo o vaya a colocaciones en diferentes activos y no vaya al dólar. ¿Bien? Entonces, son todos instrumentos que tienen los diferentes bancos comerciales y el Banco Central y el Banco Nación, que es un banco de referencia, para poder llevar adelante diferentes políticas monetarias o financieras. Pero Daniel, entonces, como política monetaria, cuando hablamos de que el Banco Nación, el Banco Central subió la tasa de interés, en el circuito económico que nosotros veíamos, esa tasa es la de inversión, no la del ahorrista, no es lo que percibe el ahorrista, sino lo que, si bien están encadenadas, yo lo entiendo, sí. Pero cuando se dice que el Banco Central sube la tasa de interés, es la tasa de préstamo, porque es la de sus bonos, o sea, es quien adquiere los bonos. Claro, ¿ves? Ahí se me... Si yo compro... Los bonos los va a emitir el Tesoro, ¿bien? Y el gobierno nacional va a ser quien, bueno, eso también si hablamos de provincias, sería en el caso de las provincias, pero algún gobierno va a pagar eso, ¿está bien? Esa tasa de interés. Pero por eso, puede ser tasa de interés de bonos, tasa de interés de las LELIC, de las DEVAC, de las letras de Tesoro, o nada, o tasa de interés de un plazo fijo. Pero sí, pero un papel, un documento como un bono, ¿sí? ¿Cómo se percibe? ¿Como que yo le presto plata, como que yo le presto plata al Estado? Exactamente, vos, Andrés, ¿no? Y tenés una orden. La tasa de interés que sube cuando hablamos de subieron la tasa de interés, es la de el Estado recibiendo dinero y dando inversión y dando intereses por ese dinero. Entonces, si en el caso de los bonos, ojo, en el caso de los bonos, por lo que tengo entendido, vos comprás un bono y tenés que mantener un determinado periodo de tiempo en tu poder ese bono para cobrar el interés que realmente genera el bono, ¿está bien? Es como, digamos, como un plazo fijo, o sea, vos vas a recibir el interés, pero mientras dure el periodo de tiempo que te determine ese bono, bien, pues los bonos tienen vencimiento. Sí, claro, a lo que yo me refería es como
como indicador, cuando nosotros leemos que un país o el Banco Central, central. Sí, el Banco Central de la Reserva Federal subió el precio, la tasa de interés. Es la de recepción de dinero de los ahorristas. Es esa la tasa de interés que normalmente se usa como indicador, no la de préstamo de dinero. Claro, Andrés, la tasa de interés tiene que ver con el precio del dinero, digamos, ¿no? Entonces, si a vos te dicen un estado subió la tasa de interés, lo que te está diciendo es que el dinero en ese estado va a valer más, digamos, ¿entendés? Porque forma parte de un mercado, el dinero, la moneda de cada país. Entonces, como yo entiendo tu pregunta, pero tiene que ver, o sea, como activo, pasivo y demás, es más algo bancario, ¿entendés? Mi duda viene como política económica, no es lo mismo decir subo la tasa de interés porque quiero que los ahorristas se queden, que decir subo la tasa de interés porque quiero que los inversores me paguen más, los que me piden dinero me paguen más. Entonces, como política económica son dos enfoques diferentes. Sí, ojo, la tasa de interés de un bono, que esté muy alta la tasa de interés de un bono, tampoco es un reflejo de una buena inversión, ¿eh? Porque justamente, ¿por qué están altas las tasas de interés? O la forma en que se endeuda la Argentina es cara para la Argentina. O sea, tiene que pagar muchos puntos más de interés. Porque, no hay... es más riesgoso invertir en la Argentina. Exactamente. Para que viene de la mano del riesgo también, ¿cómo se llama? Del riesgo país, de las calificadoras de riesgo como Standard & Poor's y todas las calificadoras de riesgo norteamericanas. ¿Bien? En definitiva, todo suma a la tasa de interés. ¿Bien? O sea, por un lado, lo que decía Meli también es correcto, o sea, cuando a vos te dice la Reserva Federal, como ponés acá Estados Unidos, subió la tasa de interés, es una medida netamente monetaria, financiera, vinculada a lo que el Banco Central de Estados Unidos quiere hacer o quiere lograr con determinadas acciones sobre el circulante, sobre los dólares en el mercado, y seguramente es un impacto macroeconómico el que quiere lograr. ¿Bien? No es el de la tasa pasiva o tasa activa de un ahorrista individual. Ok. ¿Me explico? Sí, creo que sí. Lo voy a meditar. Bueno, meditalo y cualquier duda que tengas, escribí. ¿Bien? Entonces, igualmente, todo lo que sea tasa de interés, encajes, las consecuencias de subir o bajar la tasa de interés es propia de la clase de dinero y bancos. Bien, vamos a volver sobre el tema, no te preocupes. Política, qué retrasado que vamos. Política social, ¿no? 2 o 3 ejemplitos rápidos de política social, pasamos a política de recursos naturales, que esta seguramente me van a poder dar muchos más ejemplos de los que conozco, y terminamos con políticas sectoriales. Política social, a ver, cuando hablamos de política social, ¿qué se les ocurre? Educación, salud. Educación pública, salud, bien. Todo el gasto inherente a educación, salud, asistencia social, todo lo que tenga que ver con aportes previsionales, bien. ¿Más? Perdón, Andrés. No, subsidios pensaba. Subsidios, exactamente, ayudas. Ataca también las cuestiones de desocupación, subocupación, pobreza, emergencia alimentaria. ¿Bien? ¿El IFE sería una política social? El IFE que se dio ahora en la pandemia. Sí, exactamente, es una política de ayuda. Y hay políticas de ayuda que son coyunturales, bien, y otras que vienen de programas que llevan años. Como, no sé, el ProHuerta. ¿Ustedes conocen el ProHuerta? El programa ProHuerta es un programa de emergencia alimentaria con plata o fondo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero que se ejecuta en territorio a través de agencias de extensión de INTA. ¿Bien? Esa es una política que viene desde los años 90. ¿Bien?
y sigue existiendo ese programa, el programa Pro Huerta. Bueno, algo más de política social, política de recursos naturales, ¿bien? Yo les digo, valor de la conservación, explotación de los recursos naturales y del medio ambiente, desarrollo y sustentabilidad. ¿Qué me dicen ustedes? Esto lo dijo Calonge. ¿Qué me dicen ustedes con respecto a políticas de recursos naturales? ¿Qué abarcaría? O algunos ejemplos. Y quizás la ley de bosques o la ley de glaciares. La ley de bosques, la ley de glaciares, más vinculado con lo estrictamente instrumental en cuanto a la instrumentación de la política de conservación, de sostenibilidad, de recursos naturales. ¿Cuál sería, por ejemplo, una acción directa? ¿Se les ocurre algo? Ley de bosque, pues está la normativa. La normativa esta es una ley de presupuestos mínimos de bosques nativos. Después, ¿cómo se instrumenta todo eso? El instrumento normativo está, que es la ley de bosques. Después la política, ¿qué incluiría? Y autoridades de aplicación, presupuestos. Exactamente, toda la instrumentación, el fondeo, los presupuestos, todo el aparato administrativo y de ejecución, bien, todo el aparato de control, de que la normativa se vaya cumpliendo. Si no tenemos toda la norma, toda la resolución, pero no tenemos todo el aparato para controlar que se cumpla la norma, ¿no? Lo mismo con la ley de glaciares, lo mismo que plantea humedales, la cuestión de las áreas protegidas, administración de parques nacionales, reservas provinciales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hace la política de recursos naturales, ¿bien? Los planteos del Ministerio de Ambiente y Cancillería cada vez que van a las COP de cambio climático, a las cumbres de cambio climático, etcétera, etcétera, ¿bien? Y por último, políticas sectoriales. Cuando se plantea en el video el tema de políticas sectoriales, se habla de contraposiciones, ¿no? Porque incluyen sectores determinados de economía, como por ejemplo la contraposición, esta coyuntura de emergencia sanitaria, más visible, más observable, era la cuestión sanitaria versus la economía, ¿no? Pero, por ejemplo, yendo más a una política sectorial, si yo les planteo la cuestión de minería en San Juan, en Hachal o en Catamarca, o el planteo de Vaca Muerta, o la pesca en el mar argentino. ¿Cuáles serían esas contraposiciones en cuanto a política sectorial? ¿Se les ocurre algo? Diferentes sectores de la economía con intereses contrapuestos. Bien. Por ejemplo, entonces, minería. ¿Quién se le plantaría a las mineras? ¿Por qué se le plantaría? Hace poquito creo que fue el tema de que hubo una movida muy grande. Y va a ser, tendrán las comunidades y las poblaciones regionales reclamando por el deterioro de los recursos y del medio ambiente, del agua, del aire, y por otro lado sectores económicos, creo que entrarían como primarios y secundarios en este sentido, con sus intereses de lucro económico, ¿no? Exactamente, hace poquito, fue hace un año y medio, el tema de lo que pasó con la movida de todos los productores agropecuarios de las zonas vitivinícolas en Mendoza, creo, con respecto en San Juan, con respecto a la instalación de mineras y demás, todas las controversias que hubo en cuanto a la ley de glaciares. En San Juan, en Ladero era, ¿no? Ladero. Y en cuanto a las renovables, bueno, la cuestión de Vaca Muerta y el uso de los recursos, ¿no? Y sobre todo el uso del recurso hídrico, ¿no? Como contrapuesto a lo que se firma en los acuerdos de cambio climático, donde se intenta promocionar las energías renovables. ¿Bien? ¿Alguien más quiere acotar algo acerca de políticas sectoriales, contraposiciones o políticas de recursos naturales?
¿Seguimos? Entonces, bueno, la 5, ¿para qué se utilizan los indicadores macroeconómicos? Cuando hablamos de indicadores macroeconómicos, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Y algunos tipos de indicadores, ¿no?, que puedan mencionar. Los indicadores macroeconómicos se utilizan para ver si cierta política aplicada tuvo o no éxito, o el grado de éxito de cierta política. Perfecto, muy bien, muy bien. O sea, son en definitiva herramientas o instrumentos de medición, ¿bien? Entonces, un indicador macroeconómico, al ser un instrumento, va a medir los resultados de una política aplicada determinada, ¿bien? Entonces, nosotros cuando aplicamos una política, un programa, lo que tenemos son resultados esperados, luego de un tiempo vamos a tener resultados obtenidos, y entonces vamos con los indicadores, donde medimos, seguramente vamos a tener disponibles o sistematizados indicadores de base, vamos a poder contraponerlos con los resultados y vamos a ver los desvíos generados, ¿bien? Resultados obtenidos versus resultados esperados. Entonces vamos a poder medir el grado de éxito o no una determinada medida aplicada, ¿bien?, a partir de la interpretación de esos valores, que no son ni más ni menos que instrumentos de medición. En el sector interno, que es lo que hace a la clase del día de hoy, ¿cuáles son esos indicadores? ¿Qué indicadores pueden identificar en lo que es sector interno? El principal para la economía. El principal PBI. PBI, después se derivan otros tipos de productos, como el Producto Bruto Nacional, el Producto Neto Interno, ¿bien? ¿Qué más? La tasa de desempleo. Tasa de desempleo, ¿no?, y tasa de inflación. Exactamente, todos esos son los principales indicadores del sector interno. Existen indicadores del sector externo que hacen a la estructura de balance de pagos, al tipo de cambio, a la relación de términos de intercambio, pero eso quedará para la clase del sector externo. Sector financiero, como veníamos mencionando, la tasa de interés, el grado de liquidez, bien, de una economía, y los indicadores de desarrollo que en el video 3 del ingeniero Polkan se hace mención de algunos, entre ellos el Índice de Desarrollo Humano, el IDH de Naciones Unidas. ¿Bien? ¿Preguntas sobre esto? Pasamos a las 6. PBN, Planetis y es Producto Bruto Nacional. Bien, ahora vamos a ver desglosadamente qué es cada uno, cuáles son sus componentes. ¿Qué registro de la contabilidad nacional? ¿Encontraron la respuesta a esta pregunta? Me voy a tener que ir. Vaya nomás. Se está grabando. Contabilidad nacional. ¿Encontraron algo? Porque no me acuerdo si el libro de Longo hablaba específicamente de contabilidad nacional. Mochón obviamente lo van a encontrar. ¿Bien? Y la contabilidad nacional tiene que ver con la medición de la actividad económica. ¿Bien? Es decir, utiliza varios indicadores macroeconómicos. ¿Bien? En la actividad de una economía a lo largo de un periodo determinado, generalmente un año, ¿bien?, registrando las transacciones realizadas entre los diferentes agentes que forman parte de la economía. ¿Bien? Entonces va a definir, relacionar los agregados económicos y medir el valor de esos agregados económicos. ¿Bien? Y la contabilidad nacional justamente está conformada por cuentas nacionales, ¿bien?, sistema de cuentas nacionales. Bueno, más allá de eso, es una cuestión técnica. ¿Puedas hasta ahora? ¿Estamos a las 7? Bueno, nos falta la mitad todavía. Tenemos media hora. Bueno, definamos. Producto Bruto Interno. ¿Bien? ¿Por qué es bruto y por qué es interno? En primer término. Y antes, obviamente, ¿qué es el Producto Bruto Interno? ¿Cómo me definen el Producto Bruto Interno? ¿Cómo se mide? ¿Qué es? Mide el valor monetario de los bienes y servicios finales que se producen en una economía en un periodo de tiempo. Exactamente. Es bruto porque son los bienes y servicios finales, ¿no? No, no es bruto porque son los bienes y servicios finales, pero no importa, o sea, tu definición está bien, ¿bien? Está bien en parte hasta lo de bruto, pero ahora vamos a profundizar un poco más en lo de bruto, pero está muy bien lo que dijiste, siempre es un valor monetario,
¿bien? Siempre está medido o en pesos o en dólares, una moneda de curso legal. Después, bienes y servicios finales, perfecto. Eso es algo particular y específico del Producto Bruto Interno. Son bienes y servicios finales, ¿bien? Bienes que se consumen, no que requieren de transformación dentro de un proceso productivo. Son los bienes finales producidos en una economía durante un periodo de tiempo. En Argentina se lo analiza trimestralmente, ¿bien? Las series son trimestrales y luego se lo puede anualizar, ¿bien? Y otra definición que es similar sería, y que la van a encontrar en la bibliografía, es que es el valor de lo producido dentro del país, por eso es interno, ¿bien? Y libre de duplicaciones. Por ese libre de duplicaciones hace referencia a que son bienes y servicios finales, ¿bien? Bruto, la cuestión de por qué bruto. Si bien lo vamos a ver en... Ah, no, perdón. Continúa, era la misma pregunta. ¿Por qué es bruto y por qué es interno? Porque es interno ya la contestamos, y por qué es bruto. Vos me lo relacionaste, Carolina, con los bienes finales. ¿Bien? ¿Alguien quiere arriesgar algo en cuanto a por qué es bruto y a qué agregado macroeconómico se refiere la cuestión de la definición de bruto o neto? ¿Por qué es bruto y por qué es neto? ¿Por qué existe un PBI y un PNI? Bueno, inversión tiene que ver con la inversión, tiene que ver con la inversión bruta. ¿Bien? En el caso de que se esté estimando el producto con inversión bruta, justamente vamos a estar hablando de Producto Bruto Interno. Si solamente se tiene en cuenta inversión nueva del periodo, vamos a estar hablando de Producto Neto Interno. Bien, inversión nueva, todos lo interpretarán, ¿no? Es la inversión que en ese periodo se hace en cuanto a adquisición de maquinaria nueva, instalaciones, equipos, procesos tecnológicos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Inversión bruta es la inversión nueva más las depreciaciones. ¿Las depreciaciones de qué? De los bienes de capital, es decir, de las maquinarias, equipos, instalaciones que adquirí en periodos anteriores. ¿Bien? Justamente lo que refleja la depreciación es la pérdida de valor de los bienes de capital, lo que se conoce también como amortización del capital. Esa pérdida de valor se da por el uso, bien, por la utilización, por el desgaste o por la obsolescencia. La obsolescencia es el mero paso del tiempo y ello resulta en que va a haber recambios tecnológicos o va a haber nueva tecnología o mejor tecnología que incremente mi productividad, con lo cual mi maquinaria va a quedar obsoleta. ¿Bien? Entonces, tenemos que inversión bruta va a ser igual a inversión nueva más las depreciaciones. ¿Bien? Y si yo tengo en cuenta la inversión bruta, estoy hablando de PBI. Si yo tengo en cuenta solamente inversión nueva, voy a hablar de producto neto interno. ¿Bien? A eso hace referencia entre producto bruto interno y producto neto interno. ¿Dudas sobre esto? ¿Se entendió lo del tema de depreciación? Inversión nueva más depreciación igual a inversión bruta. Sí. No, perdón, no sé por qué. ¿Por qué es más depreciación? ¿Por qué le sumamos las depreciaciones? Porque vos año a año lo que vas a tener, vos suponete que compraste una maquinaria cualquiera, un tractor, ¿no? Año a año, con el uso, la obsolescencia, etcétera, etcétera, con el desgaste, lo que va a suceder es que vas restando una cuota de amortización, ¿no? Es decir, vos lo compraste a nuevo, suponete que lo compraste a 100.000 pesos, de una vida útil de 10 años, le vas restando 10.000 pesos todos los años, ¿no? ¿Hasta ahí me seguís?
Sí, hasta ahí perfecto. Y de 10 años valora nuevos 100.000, va restando año a año, en año 1, año 2, año 3, 10.000 pesos. Bien. Esa es tu cuota de amortización, que en definitiva lo que representa es la depreciación del bien de capital, es decir, la pérdida de valor, uso, obsolescencia, desgaste. Bien. La cuestión es que si vos quisieses mantener el mismo nivel de producción en tu economía y llevarlo a una escala agregada, a una escala global, bien, vos tendrías que hacer una inversión en reposición, ¿bien? Es decir, tener en cuenta esos 10.000 pesos, ¿bien? Para seguir produciendo de la misma manera todos los años. De la misma manera o al menos de manera constante o más, ¿bien? Seguir teniendo el mismo grado de capitalización, lo que se conoce como grado de capitalización o de productividad. Porque si no, pues el año que viene vas a tener una maquinaria desgastada que va a tener una menor productividad. ¿Bien? Por eso es importante tener en cuenta el desgaste, la depreciación, por más que se erogue o no se erogue. ¿Bien? Es decir, por más que se gaste o no se gaste. ¿Bien? O sea, vos tenés que tener en cuenta la depreciación de tus inversiones, o mejor dicho, de tu stock de capital, de tus bienes de capital, tus bienes de capital físico, maquinarias, equipos y demás. Bien, se nos están yendo todos. Bueno, ¿me expliqué, Carolina? Sí, o sea, se la sumamos porque es como la especie de inversión que debería hacer para mantener el mismo nivel de producción al año siguiente. Vos deberías guardar esa plata, ¿bien? Para, llegado el año 10, poder comprarte un nuevo tractor o poder reponerlo. Bien, cuando vos llegás al año 10, tenés un valor residual, bien, el tractor, o lo vendés como chatarra, o lo vendés como artículo, o un bien de capital de segunda mano, y te compras uno nuevo. Bien. Se supone que año a año, si vos contemplás un Producto Bruto Interno, tenés en cuenta toda esa pérdida de valor, ¿bien? Los bienes de capital de periodos anteriores. De manera que vos puedas producir todos los años o año tras año lo mismo, es decir, no tengas bajones de productividad o baje tu productividad, ¿bien? No te descapitalices en algún sentido, ¿bien? Por eso la relevancia, la cuestión de tener en cuenta las depreciaciones, esa pérdida de valor de los bienes de capital. ¿Qué más? Otra cosa, me quería anticipar, igual lo vamos a volver a ver en las preguntas que siguen, ¿no? Justamente esta definición del Producto Bruto Interno tiene que ver con cómo se calcula, con los bienes y servicios finales. Entonces, ya ahí tenemos una metodología de cálculo, con los bienes y servicios finales producidos en una economía. Después, desde un punto de vista del flujo monetario, también podemos calcular el PBI a través de la sumatoria, ¿bien?, de las retribuciones de los factores de la producción. Es decir, sumando todas las rentas, todos los salarios, todos los intereses y todos los beneficios empresarios de las diferentes actividades o sectores de la economía. Bien, esa es otra forma. Y por último, sumar los valores agregados de los diferentes sectores. Bien, entonces, o se puede tomar el valor bruto de la producción del último sector, como lo mostraba Polkan en su video, o podemos sumar los valores agregados de cada uno de los sectores de la economía, el primario, el secundario, el terciario, ¿bien? O podemos sumar las retribuciones, los factores de la producción o las remuneraciones de la tierra, el capital, el trabajo, la empresa, ¿bien?, de cada uno de los sectores. El total, la sumatoria total de renta, salario, interés y beneficio empresarial. Esas son las formas o la metodología para calcular el Producto Bruto Interno. Bien. Producto Bruto Nacional. A ver. Es el Producto Bruto Interno más los recursos extra
de argentinos generados en el extranjero que envían para acá, menos los de extranjeros generados en Argentina que envían a sus países. Exactamente, ni más ni menos que esa sumatoria y esa diferencia. Al PBI le sumo los ingresos de residentes nacionales que envían desde el exterior y le resto los ingresos de los residentes extranjeros que remiten a su país de origen. Por eso en muchos casos el PBI en el Producto Bruto Nacional de muchas economías de países desarrollados es mayor que el Producto Bruto Interno, justamente porque son economías que cuentan con muchas empresas multinacionales con filiales en el exterior que luego le envían sus ingresos a sus países de orígenes, ¿no? O sea, pasa en el caso, con el caso de Estados Unidos, con el caso de Alemania, con el caso de Japón, que tienen muchas empresas multinacionales en diferentes puntos del globo, ¿no? Y envían luego sus ingresos, lo que generaron a sus países de origen. De ahí que el Producto Bruto Nacional en algunos casos sea mayor al Producto Bruto Interno. ¿Bien? ¿Qué es el valor agregado y cuál es su utilidad? Bueno, esta justamente nos ayuda a responder la cuestión de la metodología del valor agregado en el cálculo del Producto Bruto Interno. Bien, no es ni más ni menos que la diferencia entre el valor bruto de la producción, eso lo veían muy gráficamente en el video de Eduardo Volcan, la diferencia entre el valor bruto de la producción de una empresa o sector y el valor de los bienes intermedios que utilizó en su proceso productivo. Bien, por eso esa diferencia no es ni más ni menos que la sumatoria de las remuneraciones de los factores de la producción que intervinieron. Ese valor agregado va a ser igual justamente a la retribución o remuneración de los factores de la producción, trabajo, tierra, capital, empresa. ¿Bien? Que es justamente lo que mencionábamos en el punto 8. Hasta ahora, ¿alguna duda? No. No. ¿Por qué el PBI se constituye como un patrón de crecimiento de la economía? ¿Qué me pueden decir muy sintéticamente con respecto al PBI? Si lo pueden relacionar con el producto potencial mejor, si me pueden hablar de ciclos económicos de expansión o de recesión mejor. ¿Qué quiere decir esto de que es el patrón de crecimiento de una economía? Habíamos dicho, era el principal indicador macroeconómico. Bien. Justamente las variaciones del PBI hacen que el PBI se constituya en un patrón de crecimiento de la economía, me va a indicar si está creciendo o decreciendo la economía comparado año a año, trimestre a trimestre. Después, en una parte se habla de ciclos económicos, ¿no? Ciclos de expansión o de recesión, que son fluctuaciones, en el caso de la expansión, fluctuaciones positivas, en las cuales aumenta el PBI, tal vez el caso más increíble ha sido el de China en estos últimos 25, 40 años, ¿bien? Por eso se habla de crecimiento a tasas chinas, cuando se habla de crecimiento a tasas chinas se habla de crecimiento del PBI, ¿bien? Por valores en algunos casos hasta más de 2 dígitos la serie, ¿bien? Recesión es ni más ni menos que una fluctuación contraria, es una fluctuación negativa y una contracción del PBI. Y cuando hablamos netamente de crecimiento, cuando tenemos como consecuencia una variación positiva y sostenida en el largo plazo del PBI, ¿no? Que va acompañado obviamente de una mejora en el nivel de vida. En esos términos tenemos crecimiento. Bien, el concepto de desarrollo es un poco más amplio, el de crecimiento económico. Cuando hablamos de crecimiento, hay un economista en su momento, en los 60, que se llamaba Occum, ¿no? De ahí se deriva la ley de Occum, que justamente analizó los periodos de crecimiento y sus consecuencias en la tasa de desempleo. Y para el caso norteamericano, él pudo establecer que un incremento en la tasa, o un crecimiento en la tasa sostenida, obviamente, ¿no? En el PBI llevaba a disminuciones de tantos porcentuales determinados en la tasa de desempleo. Eso en Estados Unidos, al
menos en su estudio, que justamente obviamente lo hizo en Estados Unidos, en la década del 60, 70 creo, se sigue cumpliendo parte de su tesis, y en América Latina creo que nunca pudo ser convalidada, ¿no? Pero bueno, son esas cuestiones de estudios macroeconómicos que funcionan en países desarrollados, pero después en países desarrollados andan a medias. Con respecto a la 11, ¿bien? ¿Cuál es la diferencia entre Producto Bruto Interno Nominal y Producto Bruto Interno Real? Diferencia fundamental. ¿Qué quiere decir Producto Interno Nominal y qué quiere decir Producto Bruto Interno Real? ¿Sería la diferencia que el real no tiene en cuenta la inflación? ¿Cuál no tiene en cuenta la inflación? El real. ¿El real no tiene en cuenta la inflación? El nominal. El nominal. El nominal porque es del mismo año y el real es en base a un año base, valga la redundancia. Exactamente, es así como tú has dicho, Cintia. Cuando calculamos PBI nominal, multiplicamos el nivel de producción, el Q, de 2018 por los precios del 2018. El Q, el nivel de producción de 2019, por los precios de 2019. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos ahí es un PBI nominal, un PBI como se conoce en términos económicos a precios corrientes. ¿Bien? Y eso no elimina la distorsión generada por la inflación. ¿Bien? Justamente son los precios corrientes y son los precios a cada año. Hay un efecto acumulado de la inflación ahí, que muchas veces impide percibir si realmente hubo un crecimiento o no de la economía. ¿Bien? Si hubo un mayor crecimiento en cuanto a volumen y nivel de producción. ¿Bien? Justamente el PBI nominal no considera la inflación o la distorsión que genera la inflación. Como dijo Cintia, el Producto Bruto Interno Real es el nivel de producción Q de un año, por ejemplo, el 2018, por el precio, multiplicado por el precio de un año base. El año base queda fijo. Supongamos que el año base es 1993, durante toda la serie se multiplica por precios de 1993, o de 2004. ¿Bien? Se calcula entonces con un año base. Eso también lo pueden encontrar como precios no corrientes, sino constantes, son a precios constantes, y justamente lo que permite es eliminar la distorsión que genera la inflación. Entonces, si yo quiero contrastar y comparar trimestre a trimestre, de año a año, debiera utilizar el PBI real, que es un indicador homogéneo, ¿bien? Que me permite realizar ese tipo de comparaciones. ¿Bien? Pero claro, esto de PBI nominal y real, esto es muy importante en cuanto a diferencia entre el mismo indicador macroeconómico. ¿Se entendió esto? Creo que se hizo, no sé si yo lo entendí mal o se hizo como una mezcla en las definiciones. Entonces, el que elimina la distorsión de la inflación es el real, porque utilizamos los precios de un año base. Exactamente. Vos cuando hablas de PBI real, PBI a precios constantes, siempre tenés que tener un año base. Y ahí eliminás la distorsión de la inflación, porque lo multiplicás por los precios del 2004, 1993, etcétera. Siempre fijando en un año base. Entonces, si hay crecimiento, va a ser crecimiento vinculado estrictamente a un incremento en el nivel de producción, ¿bien? Y no a una cuestión inflacionaria o de alza generalizada en el nivel de precios. ¿Bien? Sí. Perfecto. Bueno, hemos llegado a la cuestión de las limitaciones del Producto Bruto Interno. ¿Bien? Porque el Producto Bruto Interno, también ponderado por los macroeconomistas, por todos los economistas, bien, han usado en todos los países del mundo, presenta limitaciones. ¿Qué limitaciones han podido identificar o se acuerdan? ¿Por qué se dice que el PBI presenta limitaciones? Una limitación es que no contempla los mercados en negro. Todo lo que se
fuera del mercado oficial, digamos. Exactamente, todo está en negro, ferias, bueno, de hecho, en el libro, en la presentación, en la bibliografía, se mencionan no solo el trabajo en negro, las cuestiones de servicios voluntarios, si ustedes donan su tiempo o sus recursos como servicio voluntario en una ONG, las expresiones artísticas, algunas expresiones artísticas, la cuestión de los mercados de trueque, ¿bien? La producción de autoconsumo, en muchos casos contabilizada, lo que hace a la producción de autoconsumo dentro de lo que es agricultura familiar, y el trabajo que se hace en la casa, bien, como ama o amo de casa, el trabajo doméstico que hace uno mismo. Bien. Esos son ejemplos de limitaciones del Producto Bruto Interno, porque todo eso es recurso-tiempo que no figura dentro de la medición del Producto Bruto Interno. Bien. ¿Y qué más? ¿Por qué se pueden identificar limitaciones? ¿O por qué se habla de que también suma males? ¿Qué es esto de que suma males? ¿Qué males podemos ejemplificar? Yo tengo anotado como inundaciones, incendios, contaminación, pero no entiendo el concepto de suma ciertos males. Claro. Bueno, perfecto. Justamente son todos ejemplos válidos, todos esos males. Deforestación, inundación, incendio, contaminación, seguridad, etcétera, etcétera. Y vamos al caso de una masa boscosa, un bosque nativo, ¿no? Imagínate, ¿quién habló? Carolina, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la Amazonia agarran con las topadoras cadena, topadora de un lado, topadora del otro, cadena, y empiezan a deforestar como realmente se deforesta, ¿no? Cortando los árboles a cadenazos. ¿Por qué se deforestan? Porque se vende el recurso maderable, ¿no? Todos coincidimos en eso. Y después porque toda esa área que se deforestó se transforma en área agrícola o ganadera o mixta. ¿Bien? Entonces, todo ese stock de capital natural, ¿bien? Esa masa boscosa que deja de existir. Fíjense que podríamos encuadrarlo como un mal, ¿no? Un mal ambiental, o sea, una deforestación, una pérdida de masa boscosa, pérdida de servicios ambientales, ecosistémicos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué va a pasar con el PBI? Va a aumentar, ¿no? Porque tenemos un insumo, digamos, en la madera. Exactamente, o sea, justamente cuando se habla de que se suman ciertos males, justamente esa degradación del recurso natural termina en un incremento del PBI. Entonces, perdemos recurso natural, perdemos stock natural, perdemos masa boscosa, perdemos zonas de pesquería, y lo que logramos es, en consecuencia, incrementamos nuestro Producto Bruto, ¿bien? Porque hay más proceso productivo, más venta de madera, más venta de carne, más venta de granos de soja, maíz, o lo que se siembre luego en esa zona, esa nueva zona agrícola. En el caso de las inundaciones, de los incendios, sucede lo mismo, o sea, la Administración de Parques Nacionales va a tener que destinar más recursos, el gobierno nacional, el gobierno provincial, quien sea, esté a cargo de esa jurisdicción. Si se incendia un parque nacional será a través de la Administración de Parques Nacionales y el Plan de Manejo Nacional del Fuego, etcétera, etcétera. Son todos recursos y plata que se destina a controlar ese incendio, cual mismo sube el Producto Bruto. ¿Bien? En cuanto a la contaminación, puede ser, si luego se implementan acciones de mitigación, acciones de limpieza, todo eso lleva a gasto, ¿no? A gasto y a incrementar el Producto Bruto. Y uno de los ejemplos que se ponía también es el tema de la seguridad interior, de la seguridad exterior, el caso de guerras o conflictos bélicos, ¿no? Todo eso genera males
¿bien? Y el Producto Bruto de un determinado país puede llegar a incrementarse. ¿Bien? El ejemplo más claro y más patente de cómo se incrementa, o cómo crece una economía en periodo de guerra es el de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Todos los economistas dicen que recién la economía norteamericana salió de la Gran Depresión del 29, fíjense, 1929, octubre de 1929, diciembre de 1941, ¿cuántos años hay entre el 29 y el 41? Cuando Estados Unidos entra en guerra, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Cuando empieza a mecanizar o a poner de plena producción su industria armamentística. Recién ahí es cuando, dicen los economistas, Estados Unidos salió de ese siglo recesivo y de la Gran Depresión, ¿no? Todo ello se conocen como gastos defensivos, todos esos males. ¿Bien? ¿Dudas sobre esto, las limitaciones, los gastos defensivos, los males? No. Bueno, aprovechemos estos últimos, ya nos falta poquito. Los componentes del PBI, a ver. Componentes del PBI. ¿Cuáles son los componentes del PBI? El Producto Bruto Interno. Es clave conocer los componentes del PBI y está mucho más ampliado en Mochón, obviamente, ¿no? Donde se especifica qué es cada uno de esos componentes. Bueno, si yo les digo exactamente, bien, Panetti, consumo, refresquemos un poco las ideas. Consumo, ¿quiénes realizan el consumo? Las familias. Exactamente, las familias. La inversión a cargo de las empresas, ¿no? La contrapartida monetaria de la inversión es un flujo real, el flujo monetario es el ahorro. ¿Se acuerdan de eso? Ahorro e inversión en el medio intermediario financiero, o sea, en el circuito circular de la renta. ¿Bien? Entonces, consumo, las familias, como agente económico. La inversión, las empresas, ¿bien? Adquiriendo inversión, bienes de capital, ¿bien? La formación bruta de capital fijo, y comprar maquinarias, instalaciones, equipos, etcétera, también una inversión en reposición, todo eso se detalla muy bien en el Mochón. Gasto público, en lo que venimos hablando, de lo que recauda a través de impuestos, tasas, sellos, etcétera, etcétera, un gobierno, y lo que gasta a través de transferencias, subsidios y gasto público per se. Y la balanza comercial, el saldo de las exportaciones menos las importaciones. Todos esos son los componentes del producto. ¿Bien? Consumo, inversión, gasto público y la diferencia entre exportaciones e importaciones. ¿Bien? Ahora, 14. ¿Habrá alguna duda? No. ¿Alguien respondió la 14? ¿Cuál es la equivalencia entre el enfoque del método de gasto y el método del valor agregado que se utilizan para medir el PBI? ¿Alguien se arriesgó a responderla o estuvo investigando responderla? Yo no. En Reynoso no, al menos confesaste que no. Otro se cayó o se fue, no sé. A veces somos menos, quedan 5 minutos más. Bueno, les comento. ¿Quién está hablando? Cintia. Sí, Cintia. ¿Puede ser que lo hayan mencionado en la clase? Que el Producto Bruto Interno es igual al ingreso de las familias. Va por ese lado, O sea, en el Mochón, si es cuarta edición, lo vas a encontrar. Si no, parece que no. O sea, una ayuda que les doy está en la cuarta edición del Mochón, la página 275.
¿Bien? Y después, bueno, continúa en la 282 el método del valor agregado, y en la 283 habla de la equivalencia de los dos enfoques. Bien. Para sintetizar esta cuestión, y ya nos quedamos sin tiempo, esta metodología tiene que ver con lo que mencionamos del concepto y la definición de cómo se mide el PBI, ¿se acuerdan? Los bienes y servicios finales producidos en una economía, o la sumatoria del valor agregado también es otra alternativa, o la sumatoria de las retribuciones de los factores de la producción. ¿Bien? El mochón en esa cuarta edición, en estas páginas que les mencioné, como que lo profundiza un poco más. Bien. Primero veamos rápidamente qué es el método de gasto y qué es el método de valor agregado. Fíjense, el método de gasto, primero es cómo lo mide el INDEC en nuestro país, en Argentina, que es el encargado de las mediciones. Bien. Por este método, el PBI se divide en 4 categorías, esto ya lo hemos visto, según qué grupo de la economía compre, ¿no? Es decir, que es ni más ni menos lo que vimos antes, los componentes del producto, lo que gastan las familias, que es consumo privado, lo que gastan las empresas, que es inversión, lo que gasta el gobierno, que es el sector público, y el comercio exterior, el saldo de importaciones y exportaciones. Siempre como usuarios finales, ¿bien? Lo que consumen los diferentes sectores como usuarios finales. Bien. Para medir el PBI con el método del gasto se suma el valor de los bienes y servicios adquiridos por cada tipo de usuario final, es decir, familias, bien, empresas, gobiernos, comercio exterior o sector externo. Bien. El método del valor agregado justamente tiene que ver con el agregado de valor de cada sector. Según este método, el PBI se obtiene sumando el costo de producción. Fíjense, acá habla de costo de producción, los bienes y servicios finales, lo que es lo mismo, el valor agregado, que generan todas las actividades productivas que se realizan en un país. ¿Bien? En definitiva, era lo que indicaba, mostraba Eduardo cuando se sumarizaban los valores agregados. ¿Bien? Y el valor agregado no es ni más ni menos que, ya lo hemos contestado en una pregunta anterior, pero no es ni más ni menos que la diferencia entre el precio de venta de un bien y el costo de los bienes intermedios adquiridos para producir. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la equivalencia entre los dos enfoques? ¿Bien? Y esto tiene que ver con lo que mencionó Cintia. ¿Bien? En el enfoque del gasto, o flujo de productos finales, también lo pueden encontrar como flujo de productos finales. El ejemplo sería lo que consumen al año los hogares de bienes y servicios finales. ¿Bien? Eso es igual al PBI, lo que es un fiel reflejo del flujo real, ¿no? Dentro de toda esta economía simplificada. Y según el enfoque de los ingresos o el costo de la producción, hay que considerar todos los costos que de las empresas, salarios, rentas, interés. Estos costos para las empresas no son ni más ni menos que ingresos para los hogares. ¿Bien? ¿Se acuerdan del circuito económico que los dueños de los factores de la producción eran los hogares, tierra, trabajo, capital, eran dueñas de los factores de la producción, que los alquilaban a las empresas le pagaban por el alquiler de esos factores de la producción las retribuciones de los factores de la producción, es decir, salario, renta e interés. ¿Bien? Para la empresa es un costo, para los hogares o las familias es un ingreso. ¿Bien? Es el ingreso que le permite sustentar el gasto. Entonces, ingreso es igual a PBI, el costo también es igual a PBI, los productos son igual a PBI y el gasto también es igual a PBI. ¿Bien? Esto igualmente lo encuentran bien en profundidad en el mochón, en el capítulo que les dije, en las páginas que les dije. ¿Bien? Bueno, ¿cómo termina esto? El flujo anual de esos ingresos permite obtener el PBI que expresa los costos de producción de los bienes finales dentro de una economía. ¿Bien? Básicamente, 3 métodos alternativos para el cálculo del PBI, lo que mencionábamos del método del gasto final, sector, método del valor agregado, y método de los costos de los factores. ¿Bien? Esos serían los 3 métodos. Y, bueno, nos queda la pregunta 16, pero es fácil esa, la de los PBI a precios de mercado y a los costos de los factores, que tiene que ver con qué están o no están los impuestos indirectos. ¿Bien? Hasta acá llegamos, si no tienen ninguna duda. ¿Alguna duda?
¿Alguna consulta? Por ahora no. La clase que viene. Bueno, Cintia, muchas gracias. Bueno, gente, si no tienen ninguna duda, muchas gracias a todos. Vean el video de... No llegamos a ver lo del video de Eduardo, el último, el tercer video, que habla de tasa de desempleo, de inflación, pero la verdad es que para mí se entiende todo. Si quieren, o si tienen, mejor dicho, alguna duda, vamos a abrir el foro de esta clase, lo plantean por ahí. Si es necesario un refuerzo, me dicen y en algún momento usamos tiempo de la clase que viene o del lunes y lo vamos viendo. ¿Está bien? Bueno, Bueno, chao, buen fin de. Gracias, Juan. Quiero hacer una consulta, pero es más sobre la organización de la materia. ¿Quién habla? Luciana, sí, Luciana. Luciana, sí. Yo mandé un mail sobre este tema de la fecha en la que cae el recuperatorio, porque cae el 7 de diciembre. Ese mismo día, yo estoy al tanto de que otros compañeros también mandaron, a mí no me respondieron, la verdad, pero el tema es que ese mismo día, además de estar a 2 días del segundo parcial, lo cual a mí me parece, digamos, no sé todavía cómo me fue en el primer parcial, pero en 2 días es muy difícil preparar un parcial, realmente como para poder recuperarlo. Y además caen otros 3 parciales ese mismo día. Cae el de clima, el recuperatorio de clima, el informe de dafología y el recuperatorio de genética también. Entonces yo no sé qué... Claro, vos tenés, escuchame una cosa. Sí. Escuchame un segundo, Luciano. Sí, sí. Tenemos segundo parcial el 4 de diciembre, viernes 4 de diciembre. Yo acá tengo examen recuperatorio el 11 de diciembre. Ah, no, porque yo me fijé por el, discúlpame, yo me fijé por el programa, creo que dice el 7 del programa. Algunos compañeros también están con la misma duda, por eso. O sea, este es el cronograma, lo volví a bajar porque hubo unos cambios en cronograma. Ah, ¿no? Ok, no, discúlpame, Entonces, sí. quedó acá la semana completa como disponible para hacer recuperatorio. Claro. No, sí. Así que, a menos que sea un error del cronograma, ¿no? Pero este cronograma parece que me parece que estaba revisaron. anotado así el otro. No, puede ser que, viste que dice fechas importantes, recuperatorio, semana del 12, pero vos tenés que tener en cuenta que sería la semana del 7 del 12. Claro. Yo acá lo que tengo de segundo parcial. No, sí, ahí sí es más lógico. Una semana de noviembre a 4 de diciembre. Claro. Y examen recuperatorio del 7 de diciembre al 11 de diciembre. Claro. Bien. Déjame ver una cosita. Un segundo, porque el coordinador del curso había mandado voy a hacer las clases 30 de noviembre, segundo parcial, no, ya menciona hasta el 4 de diciembre, así que no, o sea, en la semana 14 sería, pero no menciona nada sobre el recuperatorio. Realmente yo le voy a preguntar, a ver, si disponemos de toda la semana, entiendo que sí. Dale, por favor, así más o menos ya sé qué fecha y nada, eso voy organizando. Pero bueno, esperemos que no lo necesite. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, listo. Muchas gracias. ¿Más? Bueno, gracias. Adiós. Chao, Meli.